Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos llegando al término de nuestra serie Restaurando el diseño de la paternidad. Esperamos que esta serie haya sido de bendición para ti y hoy día llegamos a este último capítulo en donde vamos a ver principios de restauración de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando un hijo pasa por una temporada de rebeldía, de distintas situaciones, incluso cuando los hijos los llevan a los psicólogos, ¿qué pasa? Que los psicólogos terminan tratando a los padres, porque sin lugar a dudas que los problemas comienzan en el diseño de paternidad que hemos llevado a cabo. Entonces, hemos estado a lo largo de esta serie viendo cuál es el diseño de Dios, revisándonos a la luz de la Escritura, viendo qué es lo que tenemos que cambiar como padres y también asumiendo toda la responsabilidad que delante de Dios nos corresponde. Bueno, y hoy día queremos una vez más hablar de este tema, de lo que es la restauración, pero eh, enfocándonos en los padres, enfocándonos en nosotros una vez más, porque muchas veces nosotros, no sé si a ti te ha pasado, pero te das cuenta de que las situaciones que viven tus hijos son las mismas situaciones que tú mismo o que tú misma has experimentado y que trascienden hacia ellos. Muchas veces nuestros hijos reflejan las mismas luchas que nosotros hemos tenido que vivir. Y la verdad, como te decía, no es que la restauración comience en los hijos. Muchas veces pedimos oración por los hijos, pero realmente lo que tenemos que hacer es orar por nosotros y cambiar nosotros, tomar decisiones y asumir el diseño de Dios para nuestra familia. Mira, cuando los padres permiten que Dios sane sus corazones, se abre un camino de libertad y esperanza para toda la familia. Esperamos que a lo largo de estos discipulados tú hayas tomado tu porción de responsabilidad y también comenzar a realizar los cambios no solos, porque no estamos solos. Dios dice en su palabra: yo te enseñaré el camino que has de escoger. Sobre ti, perdón, fijaré mis ojos. Los ojos de Dios están puestos sobre nosotros en este tiempo para enseñarnos, para tomarnos de nuestra mano derecha, para guiarnos en las decisiones que debemos tomar, en el camino que debemos recorrer, para que nuestras generaciones sean sanas. Mira, en este capítulo vamos a descubrir algunos principios bíblicos que nos muestran cómo reconocer nuestras propias heridas, recibir la gracia de Dios que necesitamos, restaurar la comunión y disciplinar con amor. Pero también vamos a ver algo más profundo: cómo nuestra identidad en Cristo, las memorias sanadas, la comunidad de fe y la esperanza futura son pilares fundamentales para nuestra restauración. Así que quédate con nosotros para que podamos aprender hoy no teoría, sino que llaves prácticas que transforman la manera en que criamos, en que amamos y acompañamos a nuestros hijos. Hablando de principio de restauración de los padres, vamos a partir como número 1, reconocer las heridas propias. Es tan importante esto, y yo quiero insistir una vez más que, mira, la palabra del Señor dice en Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios se acerca a quienes reconocen el dolor y buscan restauración. Y para eso es necesario que el orgullo caiga. Si tú te has dado cuenta de que te cuesta reconocer que como padre también te equivocas, yo te animo también a ver el discipulado del espíritu de Leviatán, porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos bajo la influencia del espíritu de Leviatán, este espíritu que no permite corrección, que no nos permite ser enseñables. Y Dios para este tiempo nos necesita enseñables, nos necesita vulnerables. Entonces, como te decía, primer paso: reconocer tu propia herida. ¿Cuál es el área que necesita ser sanada? ¿Cuál es el dolor que necesita ser sanado?
cuál es el trauma que necesita ser sanado, el patrón que tú recibiste y que debe ser roto, para que no lo transmitamos a nuestros hijos. En segundo lugar, tenemos que aprender a aceptar la gracia de Dios. La gracia de Dios juega un papel tan importante en nosotros porque todo lo hemos logrado y conseguido por gracia. Partiendo por nuestra salvación, partiendo por nuestra posición como hijo de Dios. Todo lo hemos recibido por gracia, pero la gracia no es solamente para ser salvos ni para ser ubicados en la posición de hijo, sino para vivir en la posición de hijo, para vivir de acuerdo al principio que Dios ha establecido de los padres hacia los hijos. Mira, la restauración comienza cuando recibimos el perdón y la renovación que Dios nos ofrece por gracia. No es necesario que nos justifiquemos delante de Dios. No es necesario que pongamos excusas delante de Dios. No es necesario que nos avergoncemos delante de Él. Delante de Él podemos ser genuinos, podemos ser auténticos, podemos abrir el corazón, podemos expresarnos tal y cual somos. A lo mejor tú, siendo niño, no te dejaron expresarte. No pudiste manifestarte, tuviste que guardar silencio. Pero este es el tiempo en que Dios quiere oír tu voz. Este es el tiempo que Dios quiere tocar ese trauma, tocar ese dolor, tocar tu corazón, tocar esos lugares que nadie más puede tocar, solamente Él lo puede hacer. En Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿para qué nos acercamos al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. Es tiempo de reconocer que las situaciones se te están escapando de las manos. Es tiempo de reconocer que con tus propias fuerzas tú no lo puedes hacer. Es tiempo de dejar que Dios intervenga por su gracia. Porque los padres restaurados encuentran ayuda y renovación en la presencia de Dios, y esa misma restauración es la que pueden transmitir a sus hijos. Como número 3, quiero que hablemos acerca de modelar la vulnerabilidad y la humildad. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos hablado anteriormente, porque los hijos van a aprender más de lo que ven que de lo que escuchan de parte nuestra. Cuando los padres reconocen sus errores y buscan corregirlo, transmiten autenticidad. Y eso es lo que también nosotros queremos de parte de nuestros hijos. No transmitamos que todo tiene que ser perfecto. No transmitamos que todo tiene que ser hecho de cierta forma. Como humanos nos equivocamos. Somos sujetos a pasiones, sujetos a debilidades, sujetos a errores. Mientras estemos en esta tierra, la gracia de Dios tiene que perfeccionarnos, tiene que moldearnos, tiene que corregirnos, tiene que transformarnos. Entonces es necesario no transmitir un modelo de vulnerabilidad, un modelo de perfección, sino por el contrario, un modelo de vulnerabilidad. Tú te muestras a tus hijos con las falencias que tienen, no tratando de transmitir que tú eres el padre perfecto, la madre perfecta, que no se equivoca, porque en realidad todos nos equivocamos y tus hijos son los primeros en darse cuenta cuando tú te equivocas. Así que ¿a quién queremos engañar? Es necesario ser vulnerables delante de nuestros hijos, porque ese mismo modelo ellos van a recibir. Ellos van a entender que está bien equivocarse, que está bien entender y reconocer que nos hemos equivocado. Es generar este espacio de seguridad, que aun cuando nos equivocamos, seguimos siendo padres y seguimos siendo hijos. Mira, la palabra del Señor dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tal vez lo único que está esperando que ocurra es que nosotros nos humillemos para que tengamos la gracia que necesitamos. Muchas veces los padres pierden gracia delante de sus hijos, pierden favor delante de sus hijos, pierden respeto delante de sus hijos. Pero la palabra del Señor nos dice que Él da gracia a los humildes. Tal vez lo que tú quieres recuperar hoy día tiene mucho que ver con que tú te humilles. Primero delante de Dios, que entregues todas tus armas, que entregues todos tus argumentos, que entregues toda tu defensa y dejes que sea Dios quien te defienda, y dejes que sea Dios quien hable por ti, y dejes que sea Dios quien te restaure.
Cuando los padres que reconocen sus errores reciben gracia y enseñan a sus hijos también a depender de Dios. Eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos cuando modelamos vulnerabilidad y humildad. También otro principio de restauración es restaurar la comunicación. Y en eso quiero también una vez más animarte a ver el discipulado del espíritu de Leviatán y cómo éste divide, cómo éste separa la familia, cómo tergiversa el mensaje y cómo nosotros también tenemos que aprender a comunicarnos. El comunicarnos requiere que no juzguemos, que validemos las emociones de los demás, que abramos espacio para el diálogo sincero y la confianza mutua. Lo que yo he podido observar que lo que Satanás está dañando mucho es la confianza mutua. Por un lado tenemos a padres que crecieron inseguros, crecieron poniendo protección ante todo el mundo porque no recibieron la seguridad que necesitaban de sus propios padres. Pero es importante cultivar la confianza mutua. Es importante confiar en lo que Dios también está haciendo en el otro, en lo que Dios está haciendo en tus hijos, en lo que Dios está haciendo en ti. La palabra del Señor dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Porque cuando nosotros agregamos gracia a nuestra comunicación, es que ahí realmente se puede abrir un espacio para dialogar con sinceridad. Y el hablar con gracia implica ya no hablar desde la defensiva, ya no ponerte a la defensiva ante la acusación, sino que escuchar, recibir el mensaje, recibir lo que tus hijos quieran decirte, recibir lo que tu esposa, lo que tu esposo quiera decirte, y antes de defenderte, dejar que ellos puedan hablar y explicar. Hablar con gracia, no en defensa, bajar las armas, bajar la defensa, pero para eso tú necesitas primero hacerte seguro en Dios, que tu identidad no está en juego, que tu identidad de hija y de hijo no está en juego. También es importante para este paso de restauración es aprender a disciplinar con amor como Dios lo hace. La corrección tiene que ir acompañada de ternura, no de ira, no de enojo, tratando de evitar en todo lo posible ser duros. Y tampoco irnos al otro extremo de la permisividad. Mira, es tiempo de pedirle a Dios sabiduría para aplicar la disciplina con amor. Dice que Dios ama a quien ama, corrige. La palabra del Señor dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Tan distinto a lo que hemos aprendido en este tiempo que casi que no podemos poner un límite claro a nuestros hijos. Pero la corrección quiero que entiendas que es expresión de amor. Tú necesitas aprender a corregir a tus hijos. Necesitas aprender a poner límites saludables, límites sanos, límites claros, que ellos sepan lo que es permitido en tu casa y lo que no es permitido. Tú como sacerdote de tu casa tienes que aprender a poner los límites claros. Anota qué es lo que se permite en tu casa y qué es lo que tú has permitido en tu casa y qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso, porque la palabra del Señor no guarda silencio. La palabra del Señor siempre nos direcciona, nos pone límites claros. El tema es que muchas veces nosotros olvidamos esos límites y nuestros hijos necesitan que les recordemos los límites. Porque la corrección es una expresión de amor, no es una expresión de rechazo. Tal vez tú, cuando te corrigieron siendo niño, te golpearon, te hirieron, te dejaron todo molido, herido, y tú no ves en ese tipo de disciplina alguna posibilidad para tus hijos, pero te fuiste al otro extremo. Te fuiste al extremo de no corregir, te fuiste al extremo de no determinar ciertas consecuencias a tus hijos cuando fallan. Depende también el nivel de madurez, o sea, no podemos pretender pegarle a un hijo que ya es adulto. Pero sí la palabra del Señor nos exhorta que debemos corregir a nuestros hijos con vara cuando son pequeños, porque ya después no es necesario aplicar la vara.
No es necesario aplicar la cuchara de palo porque ellos ya han aprendido. Tal vez con un hijo pequeño tú no puedes entrar a dialogar, tal vez, o depende del nivel de madurez también. Entonces, la corrección tiene que ser aplicada con mucha sabiduría. No puede ser aplicada con ira, no puede ser aplicada con rabia. No puedes usar las mismas manos que usas para acariciar, para golpear. No puedes usar la misma boca que tienes para bendecir, maldecir a tus hijos. Y hablar todo lo que sale de la amargura de tu corazón. Es tiempo de sanar el corazón, es tiempo de cortar las raíces de amargura, es tiempo de ser restaurado. Mira, el río de Dios está corriendo de forma continua para restauración de las naciones. Y tú eres una nación, tú eres una tierra que necesita ser sanada. Mira, también es importante como principio de restauración, la restauración de la identidad personal. Es necesario que nosotros como padres afirmemos nuestra identidad en Cristo para que podamos transmitir seguridad y propósito. Los padres restaurados transmiten seguridad y propósito a sus hijos. En la medida que tú te haces un hijo de Dios firme, eso es lo mismo que tú vas a poder transmitir a tu hijo. Mira, en 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo tú eres una nueva criatura. Si tú no tuvieses a Cristo, tal vez carecerías de la sabiduría que Dios tiene para ti, pero quiero que entiendas que Dios tiene una sabiduría a disposición de sus hijos. Y esa sabiduría está en su palabra, y esa sabiduría está en la oración, esa sabiduría está en la búsqueda, en la humillación. Mira, también es importante en este principio de restauración, es la restauración de las memorias y del pasado. Hay personas que te pueden relatar de forma de memoria lo que vivieron cuando tenían 5 años, el sufrimiento que vivieron a los 7 años, todos los sucesos traumáticos que vivieron a muy temprana edad te los pueden relatar con lujo de detalles. Pero mira lo que el Señor nos enseña. En Isaías 43, versos 18 y 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Dios hace cosas nuevas. Cuando los padres entregan su historia a Dios, Dios tiene una historia nueva para ti, papá. Dios tiene una historia nueva para ti, mamá. Dios tiene un proceso nuevo para ti. Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. Pero es necesario que tú abandones las cosas pasadas, que abandones las historias pasadas, los recuerdos pasados. Es necesario que tú entregues tus memorias a Dios para que Él las restaure y las sane. Si bien es cierto, tendrían que pegarnos con un buen palo en la cabeza para que nos olvidemos de lo que hemos vivido. Pero a lo que se refiere el Señor es que es necesario que esas memorias sean sanadas para que no provoquen un daño o un retroceso en tu vida. Y eso solamente lo hace Dios. Dios quiere sanar tus memorias. Dios quiere sanar tus recuerdos, que sean memorias que traigan enseñanza, que traigan en este tiempo gratitud a Dios de lo que Dios es capaz de hacer aún en una historia destruida, aún en una historia pasada que a lo mejor a simple vista solamente trae destrucción, pero quiero decirte que tu Dios tiene la capacidad de generar nuevas historias. Tiene la capacidad de volver todo lo que te ocurrió, por muy innombrable, terrible que sea para ti. Él tiene la capacidad de darle un sentido, de volverlo a favor tuyo, de que sea tu arma de guerra. Pero eso lo hace Dios cuando tú se lo permites. También es importante entender que Dios nos ha puesto en un cuerpo, en una comunidad, en una iglesia. Y que muchas cosas que tú tal vez no sabes cómo llevar, en el cuerpo se puede resolver. En el cuerpo está la sabiduría. En los otros miembros está la sabiduría. No lo tenemos todo.
Dice que en parte hablamos, en parte profetizamos. La sabiduría está repartida en todo el cuerpo. Y por eso es que es necesario que llevemos nuestras cargas los unos con los otros. Eso es necesario para nuestra restauración. Que celebremos, que tal vez vamos a llorar por las derrotas, pero también eso va a dar lugar a que lloremos de alegría por las victorias que vemos en Dios. Y también es importante que tengamos presente como un principio de restauración, la restauración en la esperanza futura. Mira, los padres deben proyectar esperanza, mostrando que Dios puede transformar cualquier historia. En Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque la esperanza fortalece la resiliencia de los hijos. Los hijos tienen que saber que hay esperanza para ellos. Pero no seamos nosotros los que profetizamos en contra del futuro de nuestros hijos, diciéndole: tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a entender. Saquemos esas palabras de nuestro vocabulario. Arrepintámonos delante de Dios. Dejamos que sea Dios quien actúe, que sea Dios quien obre. Mira, el hablar con gracia es, por ejemplo, decir, en lugar de decir siempre haces todo mal, es decir, sé que te costó, pero me alegra que lo intentaras. Porque la crítica, se transforma en acompañamiento y el hijo se siente seguro para hablar sin dificultad. Tenemos que aprender a hablar, ya no repitiendo el patrón que recibimos, sino el modelo de Dios, el diseño de Dios. Mira cómo Dios habla con gracia, incluso después del fracaso, incluso después de la caída. Dios es capaz de hablar con gracia con Adán. También hablar con gracia en la pareja, porque uno, por ejemplo, puede decir: tú nunca me escuchas, en lugar de decir: me gustaría compartir algo importante contigo porque tu opinión me ayuda mucho. Porque no es solamente que muchas veces los hijos se ven afectados por el trato que podemos darles a ellos directamente, sino también el trato que le damos a su papá, el trato que le damos a su mamá. Es importante que también la gracia de Dios esté presente para que no provoquemos heridas en el corazón de nuestros hijos. ¿Cómo podemos colaborar en la restauración de nuestros hijos? Porque ya vimos cómo nosotros primero somos restaurados como padres. Pero ahora vamos a ver cómo restauramos o cómo ayudamos a la restauración más bien de nuestros hijos. Primero, creando un ambiente seguro. Porque los hogares donde hay respeto, donde hay paciencia, donde hay aceptación, es ahí, en ese ambiente, en donde puede haber restauración. En un ambiente de gritos, en un ambiente de crítica, en un ambiente de locura, es muy difícil que se provoque restauración. Nosotros somos llamados a ser hacedores de paz, no que tapamos el sol con un dedo. Somos llamados a ser pacificadores, pero eso no quiere decir que vamos a hacernos tolerantes con las cosas que no están bien. Tenemos que aprender a decir la verdad en amor. Mira, acompañar los procesos también es importante cuando queremos que nuestros hijos sean restaurados, como no imponer cambios inmediatos, sino que caminar juntos a ellos en sus luchas y en su victoria. Así como el padre del hijo pródigo, mira, no le impuso que se quedara en casa, no le impuso que no se gastara la herencia, porque los hijos tienen que entender, y esto es todo un proceso de toda la vida, que los hijos son independientes a los padres. Los padres acompañan, los padres guían, los padres enseñan. Obviamente que a cierta edad tú tampoco puedes dejar que el hijo se te vaya, porque te recuerdo lo que vimos en uno de los discipulados anteriores, que hay una zona del cerebro que es la zona prefrontal, que no está desarrollado en los hijos que tienen menos de 25 años. Esa zona prefrontal, como no está desarrollada, tu hijo no sabe medir riesgos, no sabe decidir bien entre el bien y el mal.
se va a ir donde lo reciban mejor, se va a ir donde lo traten mejor. Por eso es que es necesario que nosotros como padres seamos el lóbulo prefrontal de nuestros hijos mientras ese lóbulo prefrontal madura. Y tenemos que estar ahí y recibir la responsabilidad que eso implica. Que muchas veces tu hijo se va a enojar porque tú le dices que no, pero tú sabes que ese no es un no que tú estás tomando de forma porque sí. De nuestros labios tiene que salir esto de porque no, porque sí. Tiene que haber una razón. Tus hijos fueron criados con un cerebro. Tus hijos pueden razonar. Entonces es importante que no solamente tú digas porque sí o porque no, porque eso es lo que provoca frustración. También es importante transmitir identidad y propósito. Así como tú sabes que tú eres una nueva criatura en Cristo, transmitir esa misma identidad de quiénes son ellos en Cristo y que su vida tiene un valor eterno. Su vida tiene un peso eterno. También cómo ayudamos a nuestros hijos a través de la oración y la intercesión constante. Tú no sabes de cuántas cosas tú puedes librar a tus hijos a través de la oración, a través de la intercesión. Porque los padres que oran abren puertas de bendición. Yo me imagino que mientras el hijo pródigo se desbandaba, huía, estaba ahí un padre que estaba intercediendo por él, orando por él. Y también celebrar los avances, así como lo hizo el padre cuando este hijo se arrepiente y vuelve a casa. Él hace una fiesta, él manda a matar el becerro gordo, él manda a ponerle anillo en su dedo, calzado en sus pies, vestido nuevo, porque tenemos que reconocer los pasos de cambio que están dando nuestros hijos, ser capaces de ver esos cambios y acompañarlos para que sigan creciendo. Mira, hay una imagen bíblica de lo que es la restauración que está en Salmo 31, verso 5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Así como Jesús entregó su espíritu al Padre, los padres restaurados entregan sus vidas a Dios para que Él las use como instrumentos de redención a sus familias. Cuando tú eres restaurado, tú inmediatamente te vuelves en un instrumento de restauración. La parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas capítulo 15 del verso 11 al 32. Es una de las enseñanzas más profundas de Jesús sobre el amor del Padre, el perdón y la restauración. Pero también ofrece un modelo de crianza y de restauración que se aplica a todas las familias. Como te decía, dentro de estos principios de crianza y restauración está el dar una libertad responsable. El padre permite que el hijo tome la herencia y se vaya. Y esto enseña que los padres deben reconocer la autonomía de los hijos, incluso cuando sus decisiones no sean las mejores. Es importante que respetemos eso. Dios respetó nuestra libertad de equivocarnos. Nos dio un libre albedrío. Nosotros no podemos pasar por ese libre albedrío, porque la libertad es parte del proceso de aprendizaje y madurez. Tus hijos, ¿cómo van a aprender si no dejas que se equivoquen? Confía en Dios. Espera con paciencia y esperanza. Ese es el segundo principio que podemos extraer de esta parábola. El padre no persigue al hijo, no lo obliga a regresar, pero lo espera con el corazón abierto. Y para tener un corazón abierto es que tú tienes que estar trabajando en tus emociones. Porque si no, ¿qué vas a hacer tú? Cuando tu hijo vuelva, tal vez todo sucio, todo pecaminoso, que se gastó toda la herencia. Si tu corazón no está sano, tú vas a tener reproche, tú vas a tener condena, pero es tiempo de que tú prepares tu corazón para recibir a tu hijo con una celebración. Porque tú sabes en qué manos lo estás entregando, en qué manos están. Mira, tenemos que confiar que Dios está obrando en medio de los procesos en nuestros hijos. La paciencia evita la dureza y permite que los hijos experimenten las consecuencias de sus actos.
También otro principio importante es restaurar con amor y sin reproche. Cuando el hijo regresa, el padre corre a él, lo abraza, lo besa, no lo humilla, no le recuerda los errores, sino que lo viste con el mejor vestido y celebra su regreso. La restauración se centra en la dignidad y en el amor, no en el castigo, porque ellos ya sufrieron las consecuencias. Cuando Dios interviene, Él se hace cargo de que los hijos aprendan a través de las consecuencias. También, como te decía, celebramos la reconciliación, porque el banquete simboliza la alegría de recuperar lo que estaba perdido. Es necesario que Dios nos dé este discernimiento. Los padres deben aprender a celebrar los pequeños pasos de restauración de sus hijos, aunque sean pequeños. Tenemos que animarlos en el pequeño cambio que tú ves en tu hijo, en el pequeño cambio de actitud, en el pequeño cambio de dirección que toma tu hijo. Tú tienes que aprender a afirmarlo, porque muchas veces como padres nos equivocamos y antes de que están tratando de avanzar y se dan un tropiezo, nosotros ya lo sentenciamos con palabras como nunca vas a cambiar, tú sigues siendo el mismo. Cuidado con esas palabras, porque las palabras no son inocentes, las palabras tienen peso, y si tú te has equivocado es tiempo que tú pidas perdón. También es importante equilibrar la justicia y la gracia, porque ¿qué pasó aquí? Llega este hijo que se malgastó toda la herencia, y ¿qué pasa con el hijo mayor, el que nunca salió de su casa, el que siempre fue fiel, el que siempre hizo las cosas de forma correcta? Él sintió que era una injusticia lo que se estaba viviendo en ese momento, no entendía nada. Pero el padre se dio el tiempo de dialogar con el hijo mayor, de mostrarle que la restauración no significa favoritismo, y le muestra que todo también era de él. Se enseña que la gracia siempre tiene que ir acompañada de una comunicación clara y justicia para todos los hijos. El Señor nos ha dicho en Isaías 54:13, la palabra que recibimos a principio de este año: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa es su promesa. Tenemos un Dios que no falla. Tenemos un Dios que tiene los planes, los mejores planes de bien y no de mal para nuestros hijos. Debemos entregarlos a Él, encomendar nuestra vida a Él y dejar que Él sea Dios. Dejar que Él haga la obra para que se cumpla Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Quiero guiarte en una oración en esta hora. Estamos terminando esta serie y esta serie concluye con tu corazón restaurado. Concluye con tus memorias restauradas, concluye con tu espíritu restaurado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, porque tu palabra trae vida, trae sanidad, trae esperanza. Señor, tú conoces las peticiones de tus hijos, cómo ellos están esperando, Señor, ver una restauración, ver un cambio. Padre, en esta hora yo oro por cada uno de ellos, Señor, en donde se dañó la relación, en donde se cortó la comunicación, en donde entró la desconfianza, en donde entró la mentira, Padre, en donde entró, Señor, toda obra de Satanás, el diablo. No desconocemos la obra del diablo en las casas, Señor, en la familia. Él es el que ha venido a hurtar, matar y destruir. Señor, pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Tú eres el que hace habitar en familia. Tú eres el que bendice las familias, Padre. Por eso es que en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro la paz, Señor, tuya en cada vida, en cada corazón, la restauración que el hombre no puede provocar. Tu Espíritu Santo la provoca. Tu Espíritu Santo la comienza, Señor, a accionar desde los pequeños detalles. Señor, comenzamos a hablar verdad los unos con los otros para que seamos sanados. Nos pedimos perdón los unos a los otros para que seamos sanados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú traes tu sanidad. Señor, soltamos perdón sobre toda ofensa. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer.
y que tú eres el que comienza la obra y el que la perfecciona y el que la termina. Padre, gracias te damos por este tiempo, esta serie. Señor, permite que tus palabras queden grabadas en los corazones de tus hijos y permanezcan, Señor, y que sean capaces de aplicarla, Señor, en su vida, en su día a día, Señor, para que ellos puedan ver el fruto, Señor, así como han visto malos frutos, malos resultados, Señor, que este tiempo todo vuelva a ser a favor de ellos, que comiencen a sembrar de una forma distinta, a mirarse, Señor, interiormente, a ver los cambios que tienen que hacer, a activar esos cambios, Señor, a no ser esclavos de la falta de decisión, del silencio, Señor, de la falta de disciplina. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, afirmamos nuestra identidad en ti. Tú nos has dado una responsabilidad que no podemos delegar en otros, que no podemos dejar en otros, pero sabemos que tu gracia es más que suficiente. Padre, gracias. Te honramos, te bendecimos, reconocemos que tu gracia es más que suficiente, Señor, y te honramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.